Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Hablemos del tren a Chiriquí. Mira, cuando un país rompe relaciones con la isla de Taiwán y la establece con la República Popular China, el gobierno chino le hace un regalo. A Costa Rica le regaló ese fabuloso estadio de fútbol espectacular. A El Salvador le regaló esa biblioteca fabulosa. A Panamá, el gobierno chino le regaló el estudio técnico del tren a Chiriquí. O sea, el estudio técnico es por dónde es la mejor ruta, cuáles son los túneles, porque recuerda que un tren no es una carretera. Tiene que ir en forma horizontal para que el tren no se descarrile, así que hay que hacer túneles. Muy buen trabajo para los ingenieros de minas. Pero se decía que era un estudio de factibilidad. Yo obtuve hasta la posibilidad de contactar al expresidente Varela para que me consiguiera ese estudio. Nunca apareció porque nunca existía. Luego supe que solamente era el estudio técnico. Así que en una oportunidad que estuve conversando con el ex embajador de la República Popular China, le dije eso: usted hicieron un estudio técnico, pero un estudio, un tren no es una carretera que tú solamente dices por dónde debe ir y cuánto cuesta. No, ese es un proyecto de operación, lo cual significa que tú me tienes que decir cuánto cuesta operarlo, cuál es el break-even point, que es el punto de equilibrio, o sea, cuántas personas y cuánta carga, qué combinación debe existir para poder que ni se gane ni se pierda. O sea, que por encima de eso hay ganancia, por debajo de eso va a tener que subsidiarse. Por eso es importante. Para hacerlo no es que tú lo inventes, tú tienes que hacer un estudio de mercado, saber cuánta carga se mueve, cuánto puede crecer el tren que se va hasta Paso Canoa, porque realmente los ticos están muy interesados, no tanto en llevar carga, pero algo de eso, pero sobre todo sacar su mercancía de Costa Rica, que sería mucho más barato sacarlo por los puertos aquí en Panamá, en Balboa o Cristóbal, que sacarlo por un puerto costarricense, porque nosotros somos un centro logístico y no solamente puertos, aeropuertos. O sea, esto es un sistema, un hub logístico. Entonces eso había que hacerlo. ¿Qué pasa? Vino el gobierno nuevo de Mulino y mandó a hacer de nuevo el mismo estudio técnico, ahora pagado, sí, por nosotros, nuestros impuestos, $15 millones, una compañía norteamericana, para caerle simpático a los gringos. Pero de nuevo hace un estudio técnico que yo no lo he visto, pero no hacen el estudio de factibilidad. Entiendo, porque lo vi publicado, que en enero, ahorita, en estos días, acaba de aprobarse 4 millones y algo para el estudio finalmente de factibilidad. O sea, llevan 1 año y medio y hasta ahora es que empiezan el estudio de factibilidad para que lo terminen tal vez en junio. 2 años después, cuando eso lo debían hacer en el momento, si ese era tu plan primordial, tenía que hacerlo el mismo que te sentaste y llamen acá que necesitamos un estudio de factibilidad para ver si en enero arrancamos. Pero prefirieron. Mira, el tren, según los chinos, valía 4,000 y pico, tal vez haya subido 5,000, 7,000, no 10,000 como dijo alguien por ahí, porque quieren hacer carretera en vez de tren. Digamos que vale 7,000 millones para construir en 7 años, esos son 1,000 millones anuales. Panamá, desde los tiempos de Martinelli, invertía un poco más de 10,000 millones de dólares por año en inversión estatal.
este gobierno ha bajado a 4.000 porque decidió reducir la inversión y aumentar los gastos en planilla, en amigos, en asesorías, en consultorías, en parientes, en copartidarios. Es evidente. Yo no puedo decir si cuál es el punto de equilibrio, o si es o no rentable, o cuánto tiene que ser el subsidio, porque yo no tengo el estudio de factibilidad. Pero aquel que dice yo opino que eso no es rentable, yo opino, eso no es un asunto que se opina, eso es algo que se calcula. Sin embargo, tú no tienes que ser ingeniero ni economista para saber que hacer 4 paños de cemento de aquí a Chiriquí tiene que ser muchísimo más caro que hacer un par de rieles en donde corre un tren, y que 100, 200 o 300 personas vayan en carros diferentes gastando gasolina, tiene que ser mayor que un solo tren que mueve a la gente. Por eso existe el metro. Fíjate cuántos carros estarían en la ciudad si en vez del metro dirían que no, vamos a ampliar la carretera, como quería el PRD, que ellos no querían hacer metro. Ellos querían, decían que un carril dedicado a los buses. Ahí hay un carril dedicado a los buses que nadie le para bola, simplemente porque no se cabe en los otros 2 carriles. Entonces ellos lo saben. Sin embargo, sabemos que, miren, todo tiene que ver con economía. Y todo el mundo piensa que sus intereses son fundamentales, son prioritarios. Y que esos intereses prioritarios son buenos para la humanidad. Por eso, si tus amigos, tus copartidarios o tus donantes de campaña son las grandes constructoras de carreteras, pues pensarás que es mejor construir carreteras que hacer un tren. El que ha estado en Europa, el que ha ido a Europa, que conoce Europa, sabe perfectamente que aquí, que allá pues el movimiento de gente en volúmenes importantes, tú te mueves de París a Ámsterdam en unas horas que si no te tomaría medio día o más si tuvieras que ir en carro. Igual que el metro, tú montas un montón de gente en una cabina y la mueves por encima sin tener que parar. Bueno, así funciona el tren. Ahí no hay tranque, ahí no hay nada, y solamente son los 3 minutos que para en la estación del tren, mete gente, sale gente y sigue tu camino. Todo eso modifica, porque mucha gente que puede tener su familia, o su casa, o sus parientes, o sus hijos en Chiriquí, pero tiene que trabajar acá, en vez de pensar en ir solamente a ver a la familia en días patrios o en cualquier día, bueno, se va el viernes y regresa el domingo. Sentado, además pues trabajando. Además tú puedes, si trabajas en una oficina, en un tren hay cabinas, acceso a internet, hay refresquería dentro del tren. Entonces tú puedes ir, sentarte y seguir trabajando el resto de la tarde, del mediodía abajo, y cuando termina tu jornada laboral ya estás en Chiriquí o en Veraguas. Pero lo más importante es que el tren a Chiriquí genera 6.000 empleos directos, o sea, el doble de lo que generaba la minera, el doble. Y empleos en las carreteras. Entonces ahí tú no puedes tratar, ahí tú no puedes meter una cantidad de extranjeros indocumentados. Sí puedes traer extranjeros que necesitamos, que es bueno que lo traigan, y gente que vive aquí, que son nacidos en Colombia, Venezuela, tienen derecho al trabajo. Pero no, como hicieron cualquier cantidad de extranjeros que trabajan por el plato de sopa, y así lo puedes explotar porque están desesperados. Eso crea trabajo, crea demanda y crea apoyo a la pequeña y mediana empresa en la carretera, porque hay demanda, porque hay gente con plata. Eso ya está inventado. Lo que pasa es que hay muchos intereses y poca capacidad de gestión. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. No importa en qué parte del mundo te encuentras. Si quieres dar un regalo especial, regala un libro del profesor Felipe Argote. Puedes adquirirlos en Amazon en tapa blanda, tapa dura, Kindle o audiolibro. En Panamá están disponibles en Riva Smith, Editorial Portobelo, Universidad Tecnológica, Tienda Panamá de la Prensa. En Chiriquí, en Librería Daisy en David y en Librería Blois en Boquete.